La doctora Katia Ugarte Mos es la nueva miembro de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, Sindicato de Médicos, Sindicato Gremial, sindicato activo más antiguo de médicos en América Latina. Vamos a conocer de ella un poco, antes de hablar de la clínica en la que trabaja, lo que le preocupa de los médicos. Yo le pregunté antes de la entrevista que si ese MOS suyo es el MOS de Limón, porque yo tengo un periódico en Guapiles y tuve un periódico en Limón. Cuénteme de su niñez, dónde nació, dónde creció, qué hacen o qué hacían sus papás, por favor. Sí, gracias. Nací aquí en San José. Mi papá es odontólogo y actualmente todavía ejerce. Tiene como 89 años. Y ejerce. Y ejerce en Limón, en el centro de Limón, al frente del hospital, tiene el consultorio hace muchísimos años. Y mi mamá trabajó también toda su vida hasta hace como 4 años. De todo ha trabajado en contabilidad, de secretaria. Ya al final, ahora en su vejez, estaba trabajando de secretaria en una academia de ballet. Dejó de trabajar porque tuvo una fractura y tuvo una serie de cirugías y después de ahí ya no ha podido movilizarse igual que antes, pero hasta hace pocos años trabajaba también. Así que espero haber heredado ese amor por el trabajo, ¿verdad? Yo creo que no me escapo. ¿Y usted creció en Limón? No, solo en mis vacaciones que se iba a visitar a mi papá. ¿Su mamá estaba con usted aquí? Sí, sí. Y yo estudié aquí, estudié en el Colegio Metodista y me gradué muy joven. Inicié la carrera de medicina con 16 años. Cumplí los 17 ya en el primer año de la... Entonces, y terminó muy joven también. Sí, también terminé muy joven. Seguí después de medicina general con pediatría. Bueno, hice el servicio social antes de entrar a pediatría en Turrubares. Y hacía, en ese momento en San Pablo de Turrubares. Sí, y el cantón de San José, menos parecido a San José, y el cantón más despoblado de Costa Rica. Sí. Un cantón muy pobre. Sí, y eventualmente tuvo el primer lugar también en cáncer gástrico. En algo teníamos el primer lugar, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo estuvo en San Pablo? 1 año nada más. ¿Y cómo la marcó San Pablo, Turrubares? Dejé gente muy querida, porque cuando uno llega a un pueblo, la gente siempre lo recibe en una forma muy especial. Eso es algo muy lindo, ¿verdad? De trabajar de hacer servicio social fuera del área. Bueno, pertenece a San José, pero es un área rural. Rural, muy rural. Totalmente. Sí. Entonces, ese contacto es muy importante porque le crea a uno muchísima sensibilidad social. Allá dejé una ahijada y muchísima gente muy, muy querida. Uno aprende muchísimo también a nivel profesional. Porque en ese momento la clínica era una clínica, pero solo era de un médico y uno tenía que hacer la función de cualquier cosa, así de todo. Y llegó al servicio social jovencitita. Súper joven, sí, tenía 18, 17, 18, 21 años. 21 años. ¿Dónde estudió medicina? Estudié con la UACA en aquel momento, ¿verdad? Que es la UCIMED de ahora. ¿Y quiénes fueron importantes en su formación? Médicos que usted recuerde, hombres, mujeres. Uno de los que más recuerdo, por ejemplo, en la carrera es el doctor Álvaro Apéstegui, porque daba una de las materias que menos me gustaba, que era bioquímica. Me costaba mucho, pero bueno, salimos adelante. En esa época la carrera era muy dura. Si usted perdía una materia, tenía derecho a presentarla y si no la pasaba, lo sacaban de la carrera. No podía arrastrarla, ni repetir, ni nada. Igual yo pienso que sigue siendo muy estricta la universidad donde yo me formé y en esa época era todavía más difícil porque era cuando estaban empezando las universidades privadas, entonces... ¿Después estudió pediatría? Después ingresé a pediatría directamente, sí.
3 años de pediatría y después hice la subespecialidad en neonatos. ¿Cuánto tiene de estar en la clínica Ricardo Jiménez Núñez? Tengo como 23 años ya. ¿Es el lugar donde ha ejercido como pediatra? Sí, Siempre. sí. Estuve también en el hospital en el Calderón Guardia, en el servicio de recién nacidos también un tiempo, y después pasé a la clínica de Guadalupe. ¿Qué significa la clínica para usted en su vida? ¿Qué siente por la clínica? Muchísimo amor y agradecimiento también. En el trabajo pasamos Sí, la mayor casi parte que la del mayor tiempo. parte Sí. del día, ¿sí? ¿Y vive por ese mismo sector o no? No, vivo en Curridabat. Es cerca, ¿verdad? Por dentro realmente es muy cerca. ¿Tiene hijos? ¿Se casó o no? Sí, tengo más o menos el mismo tiempo, como 23 años de casada. Y tengo 3 hijastros, hijos propios no. 2 perritas que Pero son como esos hijas. hijastros son como sus hijos. Son como mis hijos. Desde que el menor tenía como 4 años, se han criado la mitad con la mamá de ellos y la otra mitad con nosotros. Entonces, son como si fueran nuestros, claro. ¿Qué significa ser médico en su vida? Bueno, ese es básicamente, yo diría que es la mitad de mi vida, ¿verdad? O sea, desde niña siempre quise ser médico. ¿Volvería a estudiar medicina si volvieran a hacer? Completamente, sí. ¿Y volvería a ser pediatra? Definitivamente, sí. Sí. A mí me impactó cuando nació uno de mis hijos estar en neonatología. Y incluso dije varias veces y hasta escribí que si yo hubiera tenido esa experiencia antes, no habría estudiado periodismo sino medicina, pero para ser neonatólogo. Es un trabajo muy, muy tierno, muy dulce, también muy fuerte. ¿Qué le preocupa de lo que usted vive en el día a día, de lo que viven los médicos, de lo que vive la Caja? La Caja es una institución que yo creo que todos los costarricenses la amamos, creo que no la valoramos suficiente y me preocupa que llegue a desaparecer. Realmente me preocupa. Mi mamá ha estado internada en la Caja como en 4 ocasiones y en todas, por ejemplo, han sido cirugías mayores de ortopedia, de reemplazo de caderas, fracturas de fémur. Mi esposo el año pasado estuvo internado en el Calderón también, una semana. Entonces, aparte de ser médico, yo sé lo que es ser paciente y acompañante del paciente, ¿verdad? Y el valor y la dedicación de todos los médicos también. Ahora bien, usted es la nueva integrante de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. Yo soy asesor de prensa en la Unión Médica Nacional y ya la conocía porque usted era parte de la, creo que se llama seccional, lo que ustedes tienen en Jiménez Núñez y se reunían aquí. ¿Por qué ingresó a la Unión Médica Nacional? ¿Cómo cree que usted puede aportar? Bueno, ingresé hace muchísimos años, ¿verdad? Como miembro, casi que desde que uno inicia como médico se inscribe en el sindicato. Y después de ahí siempre he tratado de aportar las ideas, ¿verdad?, que uno tiene y ser voz de los compañeros también. Porque aunque uno no sabe mucho a veces de leyes y esto, definitivamente se tiene que empapar para poder defender. En este caso, la defensa principal es la Caja como institución, que no desaparezca. La gente no sabe lo que cuesta un servicio privado y inclusive teniendo un seguro privado muchísimas veces se le niega la atención porque encuentran la excusa para no pagar, ¿verdad? Y primero para defender la Caja como institución y después defender el ejercicio o el acto médico en sí de los colegas, ¿verdad? De alguna manera son perseguidos, de alguna manera han sido denigrados los médicos por la prensa, por distintos sectores sociales. Sí, claro.
el médico antes, ¿verdad? Era una persona que era muy valorada y muy preciada. Yo pienso que debería de seguir siendo así, porque en definitiva el médico es el que cuida de la salud del pueblo, del país. Por eso tenemos tan buenos índices de salud en este momento y todos los políticos se vanaglorian, ¿verdad?, de esto. Pero, sin embargo, entonces el médico, que yo pienso que es la principal figura, lógicamente ahí entra enfermería y todo el personal alrededor del médico, pero es la principal figura que sustenta la institución y que da el servicio. Cada vez por ejemplo, se le recargan un montón de funciones administrativas que le quitan tiempo y le quitan inspiración, casi que podríamos decirlo, del acto médico en sí, o sea, de la consulta médica. Y cada vez, o sea, hay que entender que el médico tiene muchísima responsabilidad, ¿verdad? Tiene en sus manos la salud de la persona, el que se pueda reintegrar a la sociedad, que pueda seguir su vida familiar, etcétera, ¿verdad? Es una responsabilidad y si hay un error en ese acto médico, se le cobrará, ¿verdad? Evidentemente cada vez es más la persecución detrás del médico, inclusive de forma económica. Y si eso se pierde, ¿verdad?, ese acto médico se llega a perder, ¿verdad?, la inspiración y el tiempo que amerita, se puede perder lógicamente todo el resto. Sí, es en detrimento del servicio, del espíritu del servicio, del espíritu de la institución. Y la otra cosa que a uno le preocupa muchísimo es que sí es cierto que está la vocación, ¿verdad? Si no, jamás la persona puede aguantar el estudio, el ritmo de trabajo, el ritmo de guardias, el abandono de la familia muchas veces por estar en una institución trabajando. Pero tiene que ser remunerado de alguna forma, ¿verdad? Porque es un trabajo muy sacrificado. Muy sacrificado y de mucha responsabilidad también, y esas cosas yo creo que definitivamente se tienen que pagar. Solo voy a poner el ejemplo de los ortopedistas, nada más, porque lo he vivido muy recientemente con mi madre. La cirugía, por ejemplo, una cirugía de las que recibió mi madre, más o menos eran como 34 millones de colones, sin contar la parte de hospitalización. Entre honorarios y... ¿La recibió en la caja o la recibió? La caja. Mi mamá se operó en la caja. Y el médico que la opera recibe exactamente igual el salario que un médico que está viendo una infección de garganta. 34 millones haciendo todos los parámetros de lo que cuesta, o en el servicio privado. En el servicio privado. ¿Hubiera costado eso? Sí, más el valor de la parte de internamiento. De hospitalización. Ajá, que solamente parte, la operación. Solo la cirugía, sí. Solo la cirugía. Y un ortopedista en la caja, básicamente lo que hace es, casi que lo hace por amor realmente, porque lo que él recibe, si sacáramos el costo por cirugía o por cirugía... En la Unión Médica se ha hecho, hay cirugías que un médico recibe 40.000 colones por la cirugía. Es correcto. Entonces, en realidad muchísimos médicos en la caja trabajan es por amor a la institución y al prójimo, ¿verdad? Entonces... Doctora Katia Ugarte Moss, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la entrevista. Ojalá que tengamos muchas más en el futuro. Bueno, gracias. Tendremos más después del corte.